Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula El bardo espacial. Cuando me presento como un bardo, muchas tripulaciones ponen cierta expresión en sus caras. Ya saben cuál, la de este humano va a intentar acostarse con todos nosotros, o la de tengo que encerrar bajo llave a mi esposa, esposo, pareja, compañero de apareamiento, hija o hijo, y entonces tengo que explicarles que no soy esa clase de bardo, soy la clase tradicional. Llevo historias a través de la galaxia. Claro, podrían entrar al Galnet y buscar qué está ocurriendo en el cuadrante Z6, leer los informes oficiales, consultar las noticias y ver las grabaciones disponibles. Pero yo estuve allí o conocí a alguien que sí estuvo. Tengo fotografías que no están en el Galnet, historias que nunca llegaron a ninguna base de datos y detalles que probablemente no le parecieron importantes a nadie hasta que años después alguien decidió sentarse frente a mí y preguntar qué ocurrió realmente. Pero lo que suele llamar más la atención es que paso una parte bastante considerable de mi tiempo viajando, estudiando otras culturas, idiomas, historias y mitologías, porque resulta que cuando tienes la oportunidad de conocer a alguien que creció escuchando una leyenda completamente diferente a la tuya, es bastante difícil no querer saber más. Todo esto empezó hace unos años. Resulta que tener una pasión por los idiomas y la mitología puede convertir a alguien en un narrador medianamente aceptable. Eso, y haber pasado décadas dirigiendo campañas de guerreros y puertas de disformidad, algo así como un Dungeons and Dragons pero espacial, para un grupo que tenía prácticamente tantas especies como jugadores, te obliga a aprender a contar una historia muy rápido. Cuando tienes alrededor de una mesa criaturas que no comparten las mismas referencias culturales, que no siempre tienen la misma idea de lo que resulta obvio y que en algunos casos ni siquiera procesan las emociones de la misma forma, aprendes rápidamente que una historia necesita ser clara, interesante y sobre todo que debes saber cuándo detenerte antes de perder a la mitad del grupo. También aprendes que explicar un chiste generalmente lo mata, especialmente cuando necesitas explicarlo en 3 idiomas diferentes, y uno de los jugadores todavía está intentando comprender por qué un humano tendría miedo de un dragón que solo tiene 2 metros de altura. Así que, sí, supongo que llevaba bastante tiempo preparándome para ser un bardo sin siquiera saberlo. Durante el año sabático de mis estudios en la universidad que orbita lo que actualmente llamamos Lucy, aunque originalmente los humanos conocíamos ese sistema como B886 Centauri, decidí que quería convertir aquel año en una aventura. Iba a recorrer la galaxia haciendo autostop. Intentaría, en la medida de lo posible, evitar pagar por cualquier cosa que pudiera conseguir de otra manera, trabajando por lo que pudiera conseguir, rogando, pidiendo prestado o intercambiando cualquier cosa que no pudiera obtener de ese modo. Mirándolo ahora, probablemente deberían haberme dicho que era una idea terrible, o quizá me lo dijeron y simplemente decidí ignorarlo. Algo que es bastante posible, pero al principio todo iba de maravilla. Conseguí viajes ayudando en cargueros, traduciendo, haciendo pequeños trabajos y aprendiendo de las personas con las que me encontraba. Y durante un tiempo pensé que aquello iba a ser exactamente la clase de aventura que había imaginado. Todo fue bastante bien hasta que el segundo carguero en el que terminé fue atacado por piratas. Resulta que los humanos no somos buenos esclavos, somos rebeldes, tenemos la molesta costumbre de intentar escapar y nuestro gobierno es bastante agresivo cuando se trata de rastrear a miembros desaparecidos de nuestra especie. Así que yo estaba destinado a ser descargado en la siguiente estación que encontraran y abandonado para que me las arreglara por mi cuenta. Matar a un humano
tampoco es precisamente una opción atractiva, porque es una forma excelente de conseguir una recompensa sobre tu cabeza y, dependiendo de quién esté buscando al humano en cuestión, una cláusula bastante específica de muerto antes que vivo. La única cosa que me salvó fue que la mayoría de aquellos piratas eran Jolnar, y yo conocía una leyenda Jolnari. La mayoría de sus historias se cantan, así que cada vez que uno de ellos pasaba frente a mi celda, me aseguraba de cantar la leyenda. No necesariamente toda de una vez. Claro, hay que saber administrar el material, pero sí lo suficiente para que supieran que estaba allí y que sabía algo que probablemente no esperaban que un humano supiera. Tardaron quizá 3 días antes de que finalmente me sacaran de la celda y me llevaran al comedor para hacerme interpretar la historia completa. Y las cosas empezaron a salirse de control a partir de ahí. Resultó que conocía algunas historias de otras especies y conocía canciones y podía aprender con relativa rapidez si alguien tenía la paciencia suficiente para explicarme la pronunciación correcta. Pasó aproximadamente una semana antes de que terminara frente al capitán haciendo, en mi opinión, una interpretación absolutamente terrible de un mito de creación Tilaxi. ¿Saben lo difícil que es gruñir y sisear al mismo tiempo? Porque yo sí lo sé, y puedo asegurarles que el hecho de que una especie pueda hacerlo naturalmente no significa que un humano pueda imitarlo sin sentir que está a punto de dislocarse algo en la garganta. El capitán declaró mi interpretación como aceptable, que no era exactamente el elogio que esperaba, pero considerando que yo había comenzado aquella semana encerrado en una celda esperando ser abandonado en algún lugar, decidí no ponerme exigente. Me anunció que si continuaba entreteniendo a la tripulación, me dejarían en el puesto que yo eligiera y que si lograba aprender algunas historias Tilaxi y más, quizá incluso me pagarían. Así que, de alguna manera, pasé de ser prisionero de piratas a convertirme en entretenimiento contratado para piratas en el espacio de solamente una semana. Un mes más tarde, me dejaron en una estación dentro de un sistema, me agradecieron mi compañía y me dieron una pequeña cantidad de créditos galácticos. De alguna manera, había sobrevivido a ser capturado por piratas, y de alguna manera todavía más extraña, había obtenido ganancias gracias a ello. No era mucho dinero, claro, pero considerando que la alternativa había sido terminar abandonado en la primera estación que encontraran, me pareció un resultado bastante positivo. Así que conseguí un atlas galáctico, estudié mi siguiente ruta y fui a buscar una nave que viajara en esa dirección. Aquello tardó un poco más de lo que esperaba. Las naves que iban hacia donde yo querían ir cobrando precios ridículos o solo transportaban carga, y aunque durante unos minutos consideré la posibilidad de ofrecerme como carga también, decidí que quizá ya había tenido suficiente experiencia siendo tratado como mercancía por una temporada. Finalmente, encontré una nave Nesian que parecía estar a punto de partir en la dirección que necesitaba y pregunté si podía viajar con ellos. Eventualmente quisieron saber qué podía ofrecerles a cambio y les expliqué que era intérprete, que sabía contar historias y que estaría encantado de entretenerlos durante el viaje. Hubo una cantidad considerable de escepticismo hasta que decidí demostrar lo que podía hacer y empecé a interpretar una canción Nesian. No tenía la menor idea de qué canción era, solo sabía que la había escuchado antes y que me había gustado. Resultó que la razón por la que todos empezaron a ponerse nerviosos cuando reconocieron la melodía fue que se trataba de una canción de bodas Nesian, una que tradicionalmente solo debía ser cantada por quien oficiaba la ceremonia para los futuros esposos. También resultó que, si yo hubiera terminado de cantarla, según sus tradiciones, todos los presentes habríamos terminado casados entre nosotros, lo cual aparentemente habría sido una pesadilla legal.
Me hicieron callar antes de descubrir exactamente hasta dónde llegaba el problema y me dijeron que tendría que esperar mientras consultaban con la capitana. Unos 10 minutos después me invitaron a subir a bordo con la condición de que ayudara a supervisar el matrimonio entre dos miembros de la tripulación. Normalmente la capitana se habría encargado de aquello, pero era incapaz de mantener una nota correctamente y nadie quería escucharla cantar desafinada durante 5 minutos en uno de los momentos más importantes de la vida de dos de sus compañeros. Así que pasé los 3 días del viaje estudiando protocolos matrimoniales Nesian y terminé ayudando a casar oficialmente a dos miembros de la tripulación. El día antes de llegar al siguiente puerto, para aquel momento, ya estaba empezando a aceptar que mi viaje probablemente no iba a desarrollarse de la manera que había planeado, aunque todavía no había descubierto exactamente qué estaba haciendo. Fue en la siguiente nave cuando finalmente me di cuenta. Era básicamente un bardo viajero. Me llevaron a bordo de un buque de guerra perteneciente a los Emiratos de Hakan, después de llamar la atención de uno de los líderes de escuadrón. Lo conseguí insultando a uno de sus soldados en 6 idiomas, 5 de ellos nativos de los mundos de origen Hakan, utilizando insultos tradicionales y modernos. En mi defensa, no esperaba que aquello terminara escalando tanto, solo estaba demostrando que podía hacerlo. Sin embargo, para evitar que estallara una pelea, la líder del escuadrón tuvo que llevar mi pequeña demostración por la cadena de mando y cuando expliqué mi situación, me preguntaron si estaría dispuesto a actuar para las tropas. Acepté, con la condición de que recibiera una cama, comida y transporte hasta su siguiente puerto de escala, siempre que dicho puerto estuviera en la dirección que yo quería seguir. Esta vez hicimos un contrato de verdad, porque aparentemente puede ser contratado como entretenimiento por piratas sin necesidad de documentos, pero los militares tienen estándares más elevados. Cuando llegó el momento de establecer mi puesto de trabajo, surgió otro pequeño problema. Técnicamente era un contratista civil y necesitaba un nombre oficial para mi función. Utilizaron una antigua palabra de su idioma que significaba algo parecido a trovador viajero, y el traductor lo convirtió al inglés como bardo, así que pasé casi un mes contando historias a un montón de soldados. Resultó que no querían escuchar historias de sus propios mundos, algo que al principio me sorprendió, pero después comprendí bastante bien. Muchos llevaban tiempo lejos de casa y ya conocían aquellas historias de memoria, así que terminé contándoles una versión dramatizada y muy considerablemente resumida del Señor de los Anillos en su idioma nativo. Las reacciones fueron espectaculares. Hubo vítores ante el discurso de Théoden, jadeos cuando Gandalf murió en Moria, y una especie de estampida hacia las bebidas para brindar por los hobbits y por todos los demás cuando finalmente terminé la historia. Creo que quizá empecé algo allí. La siguiente estación era bastante ruidosa y allí encontré dos cosas que posiblemente cambiaron el curso de todo. Había una tienda que vendía instrumentos y alguien dispuesto a enseñar a utilizarlos, así que compré una guitarra, porque esas cosas son fáciles de aprender, ¿verdad? Y un violín, porque ya sabía tocar algo parecido y pensé que podría trabajar en ello. También envié un mensaje a la universidad, poniendo mi último año oficialmente en pausa y explicando que mi exploración actual era de gran importancia para mi proyecto final sobre lenguaje e interacción entre especies. Por supuesto, mi profesor aceptó posponer mi último año, aunque insistió en que enviara actualizaciones de vez en cuando, explicando mis avances para asegurarse de que no terminaría pasando los siguientes años de mi vida simplemente viajando por la galaxia sin regresar jamás, lo cual era una preocupación completamente razonable. Terminé pasando casi 8 meses aprendiendo guitarra, y mis días acabaron teniendo una rutina bastante peculiar para alguien que técnicamente se suponía que estaba recorriendo la galaxia haciendo autostop. Por la mañana, aprendía de cualquiera que estuviera dispuesto a enseñarme algo en la tienda de música. Por las tardes, ayudaba por allí como forma de pago, y por las noches terminaba actuando en un bar cercano a cambio de comida y un lugar donde dormir. Resulta que
Tener música en vivo, historias y un humano amistoso es una combinación extraordinariamente efectiva para atraer a clientes a un establecimiento dedicado a vender bebidas. La gente venía específicamente para poder escucharme, dejaba propinas y mientras estaba allí yo aprovechaba para aprender todo lo que podía. Aprendí una variedad ridícula de canciones para beber. Descubrí qué instrumentos eran parecidos a los humanos y cuáles solo parecían sencillos hasta que intentabas tocar uno. Y procuré aprender historias de tantas culturas como fuera posible. Había algo increíblemente satisfactorio en escuchar a alguien contar una historia que llevaba generaciones en su familia y después ser capaz de comprender por qué esa historia significaba tanto para ellos. También descubrí que, por muy diferentes que fueran las especies de la galaxia, las historias rara vez eran tan diferentes a lo fundamental. Todos tenían héroes, todos tenían monstruos, todos tenían relatos sobre el origen de las cosas y advertencias sobre lo que ocurre cuando alguien ignora una advertencia perfectamente razonable. Cambiaban los mundos, cambiaban las criaturas y cambiaban los detalles, pero siempre había algo reconocible detrás de todo aquello. Supongo que esa fue una de las razones por las que seguí viajando. Era difícil escuchar todas aquellas historias y no preguntarse cuántas más habría esperando en algún otro lugar. Puede que durante aquellos meses también haya adoptado algunos de los rasgos que la gente espera encontrar en un bardo. Cuando las personas van al bar específicamente para verte, dejan propinas generosas y además coquetean contigo. No voy a decir que no a una rápida visita al pajar antes de que tengan que regresar al espacio profundo. No soy de piedra, pero sigo manteniendo que esa no era la parte principal del trabajo. Así que 3/4 de año después, volví a partir después de enviar una nueva actualización a mi profesor y seguí adelante, cantando, contando historias y bailando a través de la galaxia. A veces viajaba por trabajo, a veces trabajaba para poder viajar y en otras ocasiones simplemente aparecía en algún lugar con mis instrumentos, algunas historias y la esperanza de que alguien necesitara cualquiera de las dos cosas. Aprendí más idiomas, más canciones y más historias. Aprendí que algunas leyendas deben ser cantadas, que otras no deben interpretarse fuera de contextos muy específicos y que siempre es conveniente averiguar exactamente qué significa una canción antes de cantarla frente a un grupo de desconocidos. Aquella última lección me habría resultado específicamente útil unos años antes, pero bueno, aquí estoy ahora, 5 años después, 3 travesías completas de la galaxia más tarde, de pie sobre un escenario a bordo de un crucero de clase supernova, a punto de cantar un poema de la mitología humana en el idioma nativo de los Tailaxi. No se preocupen, he mejorado muchísimo desde aquella primera interpretación. Resulta que practicar gruñidos y siseos durante varios años tiene ciertos resultados, aunque sigo sosteniendo que ninguna garganta humana fue diseñada para eso. He estado en más mundos de los que imaginaba cuando salí de la universidad con la idea de recorrer la galaxia sin pagar por nada. He conocido más historias de las que podría contar en una sola vida, y en el camino he descubierto que quizá eso es realmente lo que significa ser un bardo. No solo cantar canciones o tocar instrumentos, y definitivamente no solo acostarse con todo aquello que tenga una temperatura corporal compatible, sino llevar algo contigo, una historia, una canción, una memoria de algún lugar lejano y entregársela a alguien que probablemente jamás habría tenido la oportunidad de conocerla si no hubiera sido por ti. Así que, para todos los que todavía se lo estén preguntando, no. No soy esa clase de bardo, no importa lo bien que dejen de propina, y a mis jugadores de guerreros y puertas de disformidad, o sea, Dungeons and Dragons espacial, siento muchísimo haber desaparecido durante tanto tiempo, pero creo que, considerando todo lo que ha ocurrido, tengo una buena excusa. Si te gustó el video, me ayudarías muchísimo comentándolo, compartiéndolo y reaccionando a él. Haciendo estas cosas me ayudas a llegar a muchísimas más personas, haciendo que el algoritmo de YouTube detecte que el contenido
es de calidad. Además, si aún no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y si está dentro de tus posibilidades volverte un miembro del canal, yo te lo agradecería muchísimo, ya que gracias a los miembros es que puedo traerles contenido de manera constante. Sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. De verdad que sin ustedes esto no sería posible. No solo por el apoyo económico que aportan al canal, sino también porque saber que están ahí siempre, apoyando y esperando nuevo contenido, me motiva a esforzarme y traerles la mayor cantidad que me es posible de videos. De verdad, muchas gracias. En especial a los que ya llevan más de un año conmigo en este estanque de renacuajos.